¿Qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admirals Latam. Mi nombre es Renato Campos Santana y te invito a mantenerte pendiente a los eventos y, por supuesto, a las situaciones más interesantes que están ocurriendo al día de hoy en los mercados para que puedas planificar tus próximas ideas de inversión y, por supuesto, tus transacciones de trading. Te recuerdo, por supuesto, que nos puedes seguir en nuestras distintas redes sociales, pero desde ya vamos a comenzar a revisar cuáles han sido los eventos más importantes del día de hoy, en donde el empleo en Estados Unidos comienza a dar nuevas señales de recuperación, luego de mostrar un incremento en la tasa de desocupados durante el mes de mayo, reportando un 3,7%. Recuerda que este día viernes 7 de julio a las 8 de la mañana estaremos comenzando a transmitir en vivo el reporte de empleo, lo cual conlleva entonces la tasa de desempleo, el reporte de NFP, las nóminas no agrícolas, y también los ingresos medios por hora que se vuelven sensibles para entender la calidad del empleo en Estados Unidos. En esta oportunidad hemos conocido algunos reportes que son sensibles para la economía americana y algunos que vienen a ser bastante negativos, teniendo en cuenta la contracción que experimentan los PMIs del sector de la construcción por debajo de 50 puntos, que como te recuerdo, cada vez que existen cifras por debajo de los 50 puntos, quiere decir que de manera anticipada la economía en este sector se está contrayendo. Y esto es lo que ocurre finalmente con el reporte en torno a 49 puntos que reporta el PMI de la construcción. En tanto, el cambio de empleo no agrícola logró superar las expectativas del mercado con 497.000 nuevos puestos de empleo creados en el sector privado para finalmente impulsar o bien dar una sensación algo más satisfactoria en la economía americana. Sin embargo, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo vuelven a aumentar hasta 248.000 por sobre las expectativas y el registro anterior de los mercados. De esta forma, la ambigüedad en Estados Unidos comienza a afianzarse, entendiendo que en la próxima reunión de política monetaria se espera un alza de tasas de 25 puntos básicos con una probabilidad por sobre un 90%. En tanto, en Europa, con las ventas minoristas de la zona euro, vuelven a mostrar ciertas cifras desafiantes para la economía que ya presenta ciertos atisbos de recesión. Lo ha señalado la economía alemana durante los últimos meses y por ello, obviamente, la condición negativa que uno puede comprender y estimar para el desempeño de esta misma. Los mercados en términos generales vuelven a mostrar caídas importantes luego de las actas del FOMC que conocíamos en la tarde del día de ayer, las que finalmente vienen a entender o vienen a mostrar un escenario complejo para la economía americana, en donde algunos de los puntos más interesantes que podemos desenredar probablemente de los comentarios es como, por ejemplo, que los participantes observaron en general que las tensiones bancarias habían remitido y que las condiciones del sector bancario habían mejorado mucho desde principios de marzo. Algunos también de los participantes indicaron que estaban a favor de elevar el rango objetivo de la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos durante la reunión del pasado 14 de junio o que podrían haber soportado tal propuesta. Casi todos los participantes señalaron que en sus predicciones económicas consideraban que sería apropiado aumentar adicionales las tasas objetivos de fondos federales durante el 2023, lo cual podría entonces indicar que la tasa podría alcanzar valores en torno a un 5,75 o valores superiores incluso en su referencial, como bien te digo, al término de este año 2023. Y la mayoría de los participantes observaron que la incertidumbre sobre las perspectivas de la economía y la inflación seguían siendo elevadas y que la información adicional sería valiosa para considerar la orientación adecuada en la política monetaria de la primera economía del mundo. Bajo estos parámetros y contextos, los mercados, por supuesto, tienden a considerar con mayor probabilidad una recesión. Recordemos que la Fed de Nueva York, comandada por John Williams, ha señalado que con un 70% más de probabilidad viene a considerar una recesión para este año 2023. Una recesión que, como hemos señalado en otras oportunidades, podría extenderse hasta mediados del año 2024. El empleo, y te lo recuerdo nuevamente, en Estados Unidos lo conoceremos el día de mañana a partir de las 8 de la mañana hora de Nueva York. Vamos a estar transmitiendo en vivo en este mismo canal de YouTube Admirals Latinoamérica para que puedas conocer entonces en vivo la tasa de desempleo y el reporte de nóminas no agrícolas que mide finalmente el impulso bien la creación de puestos de empleo públicos. Otro de los datos sensibles, te lo recuerdo nuevamente, son los ingresos medios por hora, que van a brindarnos una señal
algo más clara en cuanto a la calidad del empleo que se presenta en la primera economía del mundo. Y como vemos en pantalla y se vuelve a señalar, los futuros de Estados Unidos vuelven a caer. El S&P se aleja de la franja de los 4.500 puntos, que era el objetivo a tener en cuenta en el corto plazo, con un descenso en torno a un 1% en lo que va de esta sesión. El Russell 2000 cae más de un 1%, que viene a ser uno de los indicadores que, como lo hemos señalado durante el último trimestre, va a ser uno de los gatillantes o bien una de las señales más claras para evidenciar o anticipar posibles descensos de la economía o bien de los mercados americanos. Recordando que el Russell 2000 excluye compañías como las FANG, que tienen un peso relativo mucho más importante en el S&P, más de un 25% en el peso relativo, y con ello entonces la intención tal vez de entender y comprender cómo finalmente el mercado americano en su totalidad se desempeña en las distintas compañías, dando entonces un anticipo probablemente de cómo la economía americana se comporta y por supuesto cuáles podrían llegar a ser los efectos negativos sobre el resto de los índices de Estados Unidos. Te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. En Instagram nos vas a encontrar como @admirals_latam y en este mismo canal de YouTube suscríbete o regístrate. Suscríbete, activa la campana y por supuesto cualquier duda o comentario los puedes dejar en la casilla que está acá abajo para que así por supuesto puedas entender de mejor forma los mercados. O si bien si eres cliente, nos puedes escribir directamente a latam@admiralmarkets.com o para programar tu próxima sesión de trading a renato.campos@admiralmarkets.com. Bueno, creo que es suficiente ya la introducción de lo que hemos señalado. Me parece interesante ir a ver cómo se están comportando los mercados el día de hoy y vamos a verlo directamente en la plataforma MetaTrader 5 Supreme Edition. Y quiero comenzar este día jueves 6 de julio a revisar el comportamiento del selectivo americano, que viene a presentar caídas en esta oportunidad, teniendo en cuenta finalmente la evolución durante las últimas dos sesiones, una caída sustancial que han venido mostrando las acciones, mostrando también señales bastante interesantes, como por ejemplo la posible ruptura de la línea de tendencia que viene a mostrar su oscilador técnico, que es el RSI, que mide o nos da un muestreo de la fuerza relativa del precio. Una fuerza relativa que podría experimentar contracciones, anticipar caídas por debajo de mínimos y por supuesto señalar un cambio en la dirección del mercado, o como muchas veces se interpreta, testeos de medias móviles o testeos de soporte. En esta oportunidad nos parece que es interesante estar mirando el testeo de las zonas de mínimos previos, máximos previos y mínimos previos, que podría llegar a ser finalmente un punto o un punto atractivo que los traders podrían estar considerando para volver a comprar acciones. El sentimiento sigue siendo favorable para la renta variable durante lo que va de año, con un avance de más de un 15% en este 2023, más de un 27% desde los mínimos alcanzados en octubre y un 6% que lograba rentar durante el mes de junio. El sesgo negativo que señala, no tan solo por supuesto por la divergencia que el precio muestra con respecto al RSI, que marca señales bajistas, puede entonces también zanjar la idea de tener una caída hacia la media móvil exponencial de 50 periodos, que es habitual una referencia a tener en cuenta en este tipo de condiciones o contextos, como también por supuesto la línea de mínimos que puede llegar a ser creciente, confirmando una posible tendencia en el comportamiento del selectivo americano. Por tanto, los descensos podrían continuar y la gran pregunta es qué ocurrirá cuando el precio caiga o si es que llega a caer hacia la zona de los 4.300, si volverá a subir con entusiasmos hacia los 4.500 o anticipar un quiebre hacia la zona de los 4.000 puntos aproximadamente, que sería el testeo también de la media móvil de 200 periodos, que nos parece bastante claro y sensato el poder reflejar finalmente el comportamiento negativo de la economía sobre el rendimiento de las acciones. Acciones que, como bien te comento, presentan un escenario absolutamente positivo durante los últimos 6 meses, durante los últimos casi 12 meses o 10 meses del último año, y por supuesto lo que puede llegar a ser en cuanto a las futuras decisiones de política monetaria. Recordando, como te comentaba, que con más de un 90% el mercado espera un alza de 25 puntos básicos para la próxima reunión de la Fed el 26 de julio, miércoles 26 de julio, para que lo anotes en el calendario y que de seguro, más que seguro, vamos a estar transmitiendo en vivo dicha decisión y por supuesto el impacto, comentando la conferencia de prensa y el impacto que esto pueda llegar a tener sobre el comportamiento de los precios directamente para poder establecer tus futuras estrategias de trading. Bajo este contexto,
nos parece llamativo, por supuesto, mirar los commodities que no han logrado tener un buen escenario este año 2023 ante la respuesta menos favorable que China ha señalado o indicado durante la primera mitad del año. Expectativas que eran bastante altas luego de la reapertura el pasado 8 de enero de la economía asiática, con el propósito finalmente de entender o bien de recolectar o recopilar escenarios favorables o bien mayores ingresos, teniendo en cuenta una política monetaria ultra flexible que se implementa al día de hoy y que podría seguir o continuar siendo uno de los elementos gravitantes para comprender el desempeño también de la economía mundial. Mayores restricciones económicas o monetarias incentivan a los vendedores por señalar un escenario de menor demanda de materias primas, de menor aceleración económica o dinamismo, y por ende una caída en los precios de manera generalizada. Los precios, si bien han logrado tener o bien aguantar debido también a la caída en la producción, en los inventarios de estos distintos commodities, como es el caso del petróleo, ante los recortes programados por los OPEP y de manera extraordinaria otros miembros también de dicha organización, como en el caso, por ejemplo, también de la producción de cobre, que ha tendido a contraerse durante los últimos meses, durante el último año, y que eso ha logrado mantener por sobre los 3,5 dólares la libra la cotización del metal rojo al día de hoy. En el caso del petróleo, que cotice por debajo de los 72 dólares, los 73, vuelve a señalar una intención bajista como lo han hecho en otras oportunidades, una caída hacia los 66, 67 dólares como lo hizo a principios, a finales de junio, durante los meses de mayo y abril, probablemente también podría ser una condición similar que pueda repetirse. Ahora, por supuesto que los datos de empleo del día de mañana son los que podrían fomentar o justificar una mayor volatilidad y por supuesto una mayor confianza en el corto plazo para los mercados. Como te digo, un mercado que descuenta progresivamente un proceso recesivo para la economía americana finalmente. Así que mucha atención, por supuesto, a los datos del día de mañana. Y uno de los pares más esperados en cuanto al análisis ha sido sin duda el euro frente al dólar. Hemos sido majaderos en señalarlo y creo que no me voy a tomar mucho tiempo para comentar lo que sucede con este, ya que está en el video análisis del día de ayer, pero hemos visto un hombro, cabeza, hombro posiblemente. Vamos a diseñarlo nuevamente para que lo puedas ver con claridad. Acá tenemos cabeza y el segundo hombro. Y una activación entonces de este hombro, cabeza, hombro estaría por debajo de la zona de los 1.0660, 1.0680 aproximadamente. Una caída por debajo de dicho nivel es donde podríamos contemplar entonces una contracción hacia 1.0260 eventualmente como un objetivo técnico a tener en cuenta. Obviamente o probablemente no va a ser una caída abrupta como la que se señala en la imagen, sino que va a ser el clásico zigzag, mostrando obviamente los descensos correspondientes, tendenciales, hasta buscar, por supuesto, niveles de soporte estructurales o claros que el mercado esté señalando. Una invalidación de esta expectativa técnica de corrección o bien de cambio de tendencia sería ver valores por sobre 1.10 aproximadamente, un impulso superior hacia 1.1180 y continuar probablemente buscando valores superiores en el tiempo. Eso va a ser finalmente la condición que al día de hoy vamos a estar recopilando o considerando. En cuanto a la evolución del oro, vemos cómo este cotiza nuevamente por debajo de los 1.950 dólares la onza y se aproxima hacia la zona de soporte inmediata, en donde la línea de tendencia juega un rol protagónico. Si nos damos cuenta, el oro ya busca un rebote desde esta secuencia de mínimos crecientes que podíamos comenzar a considerar como una tendencia. Sin embargo, no logra finalmente proliferar en su rebote y los 1.930 actúan como una resistencia inmediata para el precio en el corto plazo. Comenzamos a ver rangos de lateralidad en el corto plazo, como lo podemos observar en gráficos de 4 horas o 1 hora, pero mucha vela de indecisión que nos permite todavía esperar una recuperación en el precio, que el precio no caiga, todavía entonces nos mantiene viva la esperanza de buscar valores hacia 1940, 1950, 1980, eventualmente en el mediano plazo, siempre y cuando, por supuesto, la tendencia continúe. Valores por sobre 1980, sin duda el mercado va a estar buscando los 2.050 o los 2.060 dólares la onza. Este es el contexto entonces que miramos para el mediano plazo para el oro. En una gráfica de 4 horas podemos observar cómo el rango tiende a ser lateral. Fíjense, tenemos acá máximos de igual valor, mínimos de igual valor finalmente. Tenemos entonces esta condición lateral para responder o bien entender un poco la evolución del mercado en este preciso minuto. Una ruptura por sobre 1930 o caída por debajo de 1890 es donde las órdenes podrían comenzar a fluctuar, compras o ventas que puedan estar estructurándose en el tiempo mismo.
Bajo esta condición, los mercados entonces se preparan para el día de mañana para conocer entonces el reporte de empleo en Estados Unidos y por tanto te invito entonces a mantenerte pendiente al día de mañana, que en tiempo real vamos a estar por supuesto señalando obviamente estos datos y las alternativas que puedas llegar a tener en cuanto a trading. Mañana sí o sí vamos a estar haciendo trading con algún instrumento para que puedas obviamente considerar y contemplar tu próxima estrategia de trading. Te recuerdo, escríbenos a latam@admiralmarkets.com o bien espéranos mañana en este canal de YouTube a las 8 de la mañana hora de Nueva York para la transmisión en vivo del reporte de empleo no agrícola y en la tasa de desempleo en Estados Unidos. Gracias por ver, mi nombre es Renato Campos, déjanos un like y por supuesto compártelo con quienes estén interesados en conocer más acerca de los mercados.